Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie, un nuevo podcast dedicado a todos los apasionados del True Crime, donde analizaremos casos reales y sus diferentes perspectivas. Soy Ainam y antes de empezar me gustaría daros las gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Espero que disfrutéis de este primer episodio y me acompañéis a lo largo de la temporada. No dudéis en dejar vuestros comentarios y sugerencias e incluso podéis proponer casos específicos que os gustaría abordar en futuros episodios. Para empezar, he elegido un caso complejo, extenso y que puede tener muchos puntos de vista, pero no quiero hacer spoilers y me gustaría que conocierais los detalles paso a paso. Debido a la gran cantidad de información que involucra el caso, lo he dividido en 3 episodios. Es la historia de Pablo Ibar y habrá crimen, juicio y veredicto. Así podremos ahondar en cada etapa del proceso y ofrecer una visión completa y detallada. Para los que queráis profundizar en esta historia, os recomiendo el documental El Estado contra Pablo Ibar, de HBO Max, el libro En el corredor de la muerte de Nacho Carretero y pasar por la página web www.pabloibar.com. Os adelanto que debéis de estar muy atentos a todo, ya que desde el principio se ha producido una gran red de mentiras que se ha ido desmoronando a lo largo de los años. Lo iré desvelando todo según vaya sucediendo la historia. Como dijo John Hart en Los crímenes de Oxford, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. Domingo 27 de junio de 1994, Florida. La mañana irrumpe con un macabro hallazgo. 3 cuerpos sin vida en la casa del empresario Kazimierz Suchalski. Entre las víctimas, el propio Kazimierz, de 48 años, y 2 jóvenes mujeres, Sharon Anderson y Marie Rogers, ambas modelos de solo 25 años. Kazimierz Suchalski, o Butch Cassidy como solían llamarlo, era dueño de un club nocturno, Casey's Nickelodeon, situado en Florida. Era famoso por su gusto por la fiesta y las mujeres. Quienes lo conocían lo describían como un hombre alegre y divertido, aunque con un pasado turbulento. Su historial incluía arrestos por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas, agresiones y malos tratos. Por culpa de estos antecedentes, no podía obtener licencias para abrir ningún club, y después del crimen se descubrió que el Casey's Nickelodeon estaba a nombre de otra persona. El club ya había sido clausurado en 1983 por contrabando y tráfico de drogas. En 1994 no sé si seguía con este estilo de vida delictiva, pero todo apunta a que podría ser por varios motivos. Existen grabaciones telefónicas que mantuvo con su hijo 2 semanas antes del crimen, admitiendo tener grandes deudas con una peligrosa mafia de la zona. También recibía amenazas por parte de su exnovia, a la que le debía dinero. Esta se había ido a vivir con su nuevo novio y, según sospechaba Kazimierz, era un narcotraficante peligroso. Por otra parte, con su padre también hay otra grabación telefónica con amenazas bastante graves a causa del dinero. Amigos y familiares dijeron que semanas antes del crimen, Kazimierz parecía que estaba más agobiado y pensativo de lo normal. Hombre, a ver, es normal. Debía dinero y recibía amenazas por todas partes. Su estado mental debía ser bastante precario. Se determina que el momento del crimen había sido a primera hora de la mañana del domingo 26 de junio. La noche del sábado, 25 de junio, 2 hombres habían acudido al club y al parecer habían discutido con Kazimierz. Las cámaras de vigilancia capturaron ese momento. La policía registró la casa, recolectó pruebas y descubrieron que a Kazimierz le gustaba grabar sus fiestas en casa. Encontraron muchas cintas y gracias a eso descubrieron 2 cámaras, una en el dormitorio de Kazimierz y otra en el salón que apuntaba directamente hacia donde encontraron los cuerpos, que al parecer la había instalado ahí por seguridad hacía un par de semanas. Esta última estaba grabando en el momento del crimen. No he conseguido encontrar y ver el vídeo íntegro, pero sí los 5 minutos cortados en diferentes partes del vídeo donde entran los asaltantes, después cuando se producen los disparos y el final, que es la salida de la escena del crimen. Sé que en total son 22 minutos de vídeo, ya que también se sabe que estuvieron registrando la casa,
aunque aquí dudo que fuese un simple robo, ya que dejaron la cartera, pendientes, anillos de oro y demás objetos de valor en la escena. Os describo lo que he visto en el vídeo. 2 hombres, uno con gorra y gafas oscuras y otro con una camiseta envuelta en la cabeza, irrumpen a través de las puertas traseras del jardín a la casa, justo donde están las 3 víctimas charlando en una mesa a 1 metro de distancia. Sharon, al ver entrar al primer hombre con un arma en la mano, se levanta y se mete en la habitación contigua, que es la de Casimir. El primer hombre le hace una señal al segundo, que está detrás de él, para que se vaya a por ella. Mientras, él golpea en la cara a Casimir con el arma y lo tira al suelo. Al acercarse hacia él, pasa por al lado de Marie, que estaba aún sentada, y por lo que parece en estado de shock, ya que ni se mueve ni hace nada, y la empuja, tirándola con la silla al suelo, al lado de Casimir. Tras minutos de golpes y preguntas a Casimir por parte del primer asaltante, hay un corte en el vídeo. Me imagino que es cuando se ponen a registrar la casa. Cuando vuelve la imagen, el segundo asaltante dispara en la cabeza a las 3 víctimas que estaban boca abajo en el suelo. Hay nuevos cortes de vídeo, pero se ve como vuelven a registrar el cuerpo de Casimir, pero sin quitarle anillos de oro y joyería, que se veía que tendrían bastante valor. El segundo asaltante sale y entra en la casa varias veces por la puerta principal. En esta última, entra con la camiseta, la que antes le cubría el rostro, en la mano, y se limpia el sudor y la sangre de la cara, y al volver al salir, la cámara capta su cara descubierta. A continuación, el segundo hombre también sale de la casa por la puerta principal, y se le ve, pero lleva gafas de sol y gorra. Evidentemente, hablamos de 1994. La definición de las cámaras en aquella época deja mucho que desear. Pero la policía saca esas imágenes oscuras, borrosas y granuladas de las caras de los asaltantes, que aún encima amplían, haciendo que pierda aún más la calidad. Las envían a todos los departamentos y ponen orden de búsqueda y captura. En este punto voy a decir que el vídeo que yo he visto, y que es el único que ha sido publicado, bueno, que yo sepa, es una mejora que hicieron en el año 2000. El original no se ha difundido y, como sabemos, toda edición es una manipulación a la realidad y puedes transformar pequeños detalles a lo que tú quieras hacer ver. Yo lo dejo ahí. En la casa recogen huellas de zapato ensangrentadas, huellas dactilares y la camiseta del segundo asaltante, que la había tirado en el exterior de la casa al salir. Encuentran a un testigo al que interrogar. Gary Foy testifica que sobre las 7:15, 7:20 de la mañana del crimen, salió de su casa en coche, el cual tenía los cristales tintados. Al pasar por delante de la casa de Casimir, vio a 2 hombres subirse a un coche, al que le pusieron la capota, y subieron las ventanillas tintadas y después se paraban en un semáforo detrás de él. Era un Mercedes descapotable SEL. Él conocía al dueño de ese coche, y los que lo conducían eran 2 jóvenes blancos que no eran los dueños. Trató de verlos a través del espejo retrovisor y con el sol del amanecer de frente a él en unos 15 segundos, tiempo en el que se puso el semáforo en verde. Le enseñaron la imagen que tenían de las cámaras de vigilancia, pero evidentemente no sabía quiénes eran. Hizo un retrato robot que después ya os contaré también mi opinión sobre él. El Mercedes se encontró quemado poco después al norte de Florida. Cuando salió la noticia de que el coche que se había encontrado era el de Casimir Sucharski, un hombre se presentó en una comisaría diciendo que había sido él el que lo había quemado, que había sido una orden de su jefe. Ese hombre fue asesinado 12 horas después, al salir de un club nocturno. Y diréis, ¿investigarían esto? Pues no. El departamento de policía recibió muchas llamadas relativas a las amenazas que recibía Casimir, señalando a diferentes posibles sospechosos a los que éste debía dinero. Incluso llamadas de personas asustadas, porque sabían de qué podía ser capaz esta gente. Si se investigaron a estas personas o estas llamadas, tampoco lo sé, ni he podido encontrar ninguna evidencia de ello. Hasta aquí lo más relevante de la investigación, por llamarlo de alguna manera. Buscaban 2 hombres que se parecieran a los de la imagen, básicamente. No he encontrado datos que investigaran a la mafia de la zona, aunque yo creo que el hombre que dijo haber quemado el coche por orden de su jefe y que muriese a las pocas horas
Es muy de acto mafioso, ¿no os parece? Bueno, sigamos. 3 semanas después del crimen, el 14 de julio de 1994, la policía recibe un aviso de un asalto en una vivienda de Miami. Detienen a Alex Hernández, Francisco Rincón y Pablo Ibar. Una testigo declara cómo uno portaba un arma, el otro llevaba un pasamontañas y el último una camiseta enrollada en la cabeza. La policía, con este dato, se enfoca en Pablo Ibar, de 22 años, y es llevado al departamento de policía, donde lo acusan del triple asesinato de Miramar, por un ligero parecido a la imagen que sacaron del vídeo, y me imagino que porque llevaba, en este caso, una camiseta enrollada en la cabeza, como el asaltante de la casa de Miramar. Desde aquí ya no van a seguir ninguna otra vía de investigación que no sea vincular a Pablo Ibar con el crimen. Interrogan a Francisco Rincón por el allanamiento de Miami, en el que dispararon y mataron a 2 perros que estaban en la casa. Le preguntan quién realizó los disparos y este declara que fue Pablo. El inspector Paul Mansella interroga a Pablo, que desconoce que están haciéndole preguntas relativas al caso de Miramar. No pide a ningún abogado y se muestra totalmente colaborativo accediendo a facilitarles pruebas de ADN, registro de su domicilio y todo lo que le piden. Le preguntan dónde había estado la noche del 25 de junio. Él, en ese momento y sin saber por qué le preguntan eso, se equivoca y responde dónde estaba la noche del 24, en el club nocturno Cassis Nickelodeon, con su amigo Seth Peñalver. Sí, ya lo sé, todo se tuerce. Tras esta declaración, también arrestan a Seth Peñalver, acusándolo de ser el asaltante con gorra y gafas de los crímenes de Miramar. Cuando ya cae la noche y tras horas de interrogatorio, Mansella, con un orgulloso "te tengo", le enseña la imagen que han sacado de la cámara de vigilancia que había en la casa, y ahí Pablo se da cuenta de que todo este interrogatorio no era por el allanamiento, sino por el crimen que había oído y visto en la televisión, y se queda en estado de shock. Aunque, según el inspector, Pablo agachó la cabeza como sintiéndose acorralado. También le enseñó la imagen de la camiseta, que era de una empresa eléctrica, y según Mansella, la madre de Pablo había trabajado en dicha empresa. Le preguntó de quién podría ser y cómo se podría conseguir una. Y, otra vez, según el inspector, Pablo responde que no lo sabe. El arresto llega a sus familiares con una mezcla de miedo e incredulidad. Su padre, Cándido Ibar, vasco de nacimiento, se había trasladado a Estados Unidos en su juventud para dedicarse profesionalmente a la cesta punta, deporte vasco que tuvo su auge sobre todo en Florida. Conoció a una mujer de origen cubano, con la que se casaría y tendría 2 hijos, Pablo y Michael Ibar. Ambos también serían unos apasionados del deporte que practicaba su padre. Tras 11 años de matrimonio, Cándido y Cristina deciden separarse. Fue un duro golpe para Pablo, pero esto no impedía que siguiese luchando por su objetivo, llegar a ser un pelotari profesional. Mientras entrenaba duro, tuvo la mala suerte de que una pelota lo golpeó en una ceja que le dejaría 15 puntos de sutura. Esto lo alejó un tiempo del deporte, asesorado para que no le cogiese miedo y volviera a competir cuando estuviera recuperado del todo. Poco después, otra mala noticia golpeó a la familia. Cristina, la madre de Pablo, tenía cáncer. Cándido sugirió a Pablo que se trasladase para vivir con su madre y así cuidarla y de paso reponerse de su lesión. El tiempo fue mayor de lo que se había planteado en un primer momento, y Pablo, con 21 años, disfrutaba de la vida y las fiestas. Conoció a una preciosa chica llamada Tania, pero no todo era blanco en la vida de Pablo. Empezó a frecuentar malas compañías, aunque él no se mezclaba en muchas de las fechorías que hacían sus nuevos amigos, pero el destino hizo que una de las pocas en las que estuvo involucrado fuese su perdición. Además, él no debía estar allí. Alex Hernández tenía problemas con la familia a la que asaltaron en Miami. Le debían un dinero que necesitaba para pagar la fianza de su madre, que estaba en la cárcel. En un principio, Alex y Francisco Rincón habían ido solos, pero se quedaron sin gasolina y llamaron a Pablo para que les llevase un bidón. Pablo se lo llevó y Alex le dijo que los acompañara. Se montó en el coche y fueron a la casa. Uno de sus habitantes pudo encerrarse en el baño y llamó a la policía. Lo que pasó después, ya lo sabéis. Con Pablo y Seth arrestados, vuelven a llamar a Gary Foy,
y le ponen 6 imágenes de posibles sospechosos. Y en las 6 fotos aparecen hombres blancos, de pelo negro, pero solo 2 tienen una barba de 2 días con aspecto más desaliñado, como él había declarado en su momento. Aquí tengo que hacer un inciso. Según he leído, al principio no conseguía identificar a ninguno. ¿Os acordáis del retrato robot? Ninguno se parecía. Y señaló una foto del primer desaliñado. Mansella y el fiscal se miraron, y entonces Foy, al ver su reacción, señaló también al otro con aspecto desaliñado, que era Pablo Ibar. Dice que este podría parecerse un poco más. Entonces Mansella le dice que si hicieran una rueda de reconocimiento podría identificarlo mejor. Y Foy dice que es posible que sí, que no está seguro, que tendría que verlo. Hacen una rueda de reconocimiento con 6 personas, que a mí, personalmente, me parece una broma. No hay ni uno de los que había visto previamente en las fotos, salvo Pablo Ibar. Y ahora encima, ninguno se parecía en absoluto y tenían todos características muy distintas a las de Pablo e incluso a las del retrato robot que hizo Gary Foy. Entonces, este señaló evidentemente a Pablo Ibar. Los policías revisaron los zapatos que llevaba Francisco Rincón en el allanamiento de Miami y compararon la huella con las que habían recogido de la casa de Casimir, y parece que encajan. Yo hice mi propio análisis con el ordenador y parece que puede ser la misma suela, y la policía determina que esos zapatos eran los que llevaba Pablo Ibar el día del triple asesinato, a pesar de que amigos de Pablo Ibar declaraban que él nunca prestaba su ropa ni cogía nada de los demás. Registraron la casa de Pablo, donde vivía con Seth Peñalver y Francisco Rincón. Viendo las fotos, me parece un desastre de casa. Todo tirado, sucio y desordenado. Había dejado quedarse durante unas semanas, durmiendo en el sofá, a Jim Klimezko, un chico problemático adicto a las drogas. Mansella interroga a este chico y le pregunta qué hizo el viernes 24 por la noche. Y Jim dice que estuvo con Pablo y Seth en el Casey's Nickelodeon. Después le pregunta por la noche del 25 al 26 y dice que él se quedó en casa y que Pablo y Seth salieron y volvieron sobre las 7 de la mañana y actuaban de forma extraña. Después vio un coche oscuro y descapotable. También asegura que el de la imagen del vídeo es Pablo Ibar. Un pequeño inciso. Recordemos que según Gary Foy vio a los chicos entre las 7:15 y 7:20 de la mañana cuando él salía de casa. Al investigar descubrí que los perdió de vista en la intersección de Pembroke con la avenida 64. He analizado y calculado el tiempo desde la escena del crimen y la casa de Pablo Ibar. Y se tardarían 15 minutos por el camino que dijo Foy y 12 minutos si fuesen por la ruta más rápida. ¿Por qué escogerían la ruta más lenta? No lo sé. Y por otra parte, aunque pusiéramos la hora más temprana que dijo Foy, no podrían haber llegado a casa antes de las 7:30, siendo muy rápidos. Así que esto es una contradicción entre los dos testimonios. Bueno, sigamos. Un tiempo después, mientras Pablo espera el juicio, Tania, de 17 años, no deja de pensar en él y lo imposible que le resulta imaginárselo siendo un asesino. Cuando trata de pensar en lo que estaba haciendo la noche del crimen, se da cuenta de algo y corre a buscar a su madre. Le pregunta si tiene el pasaporte donde pone la fecha de su último viaje. La madre asiente y Tania grita de alegría. Pablo estaba con ella y podía demostrarlo. El viernes 24 de junio de 1994, la madre de Tania sale de viaje, dejando a sus 2 hijas solas en casa, aunque prometen portarse bien y no meterse en líos. Tania hace una pequeña fiesta el sábado 25 de junio por la tarde con unos amigos en los que se incluía a Pablo. Al llegar la noche, se van todos a casa, pero Pablo vuelve y pasa la noche con ella. En la mañana del 26, la hermana de Tania entra en la habitación de esta y se los encuentra a los dos durmiendo. Enfadada, le dice a Tania que se lo contará todo a su madre. No tarda en decírselo a su prima Elizabeth
Esta recibe una llamada a las 12 de la mañana de Alvin, la madre de Tania, y Elizabeth le cuenta que su hija ha pasado la noche con ese chico de 22 años que no le gustaba, por andar con malas compañías. A Tania, evidentemente, le cayó una buena bronca, pero ahora se alegraba de haberla recibido. Hasta aquí la narración del crimen. Me gustaría repetir y resumir los aspectos que me han parecido más interesantes y que creo que son importantes. Casimir tenía muchos problemas de dinero y deudas con diferentes personas. Las más relevantes, a mi parecer, son la mafia y su exnovia, la cual estaba viviendo con un peligroso narcotraficante. Casimir instala cámaras en su casa por seguridad, por las amenazas recibidas. En todo esto no parece haber indicios de que Pablo sea ni parte de una mafia, ni conocido de la exnovia o narcotraficante, ni tampoco que Casimir le deba dinero. Además, voy a señalar que Pablo Ibar no tenía antecedentes de ningún tipo. La noche del 25 de junio, 2 hombres lo amenazan en el club y queda grabado en las cámaras de vigilancia. Ya sé que no se ha mencionado más esto y parece muy importante, y lo es, pero aún vais a tener que esperar. La cámara que graba el crimen es de muy mala calidad. El móvil no parece un simple robo, ya que se dejan objetos de mucho valor en la escena. La identificación de Pablo Ibar por parte de Gary Foy es bastante cuestionable. Estaba conduciendo mientras lo veía a través de unos cristales tintados de ambos vehículos, con el sol de frente y con poco tiempo. Al igual que la declaración de Jim Klimetko, que ni concuerda con las horas. Cuando aparece el coche quemado, un hombre admite ante la policía haber sido él y es asesinado 12 horas después. Tania recuerda y tiene pruebas y testigos de que Pablo estaba con ella en el momento del crimen. Ahora me encantaría conocer vuestra opinión de lo que creéis de este caso. Yo he tenido que morderme la lengua en muchos puntos porque sé lo que pasará después. Os advertí que estuvierais atentos por las mentiras, pero aún es pronto para desvelarlas, ya que todo esto se irá descubriendo en el próximo episodio, que será el juicio. Aunque ya os adelanto que en este caso serán los juicios. Estoy trabajando para poder ofrecer episodios exclusivos o anticipados, pero esto es un inicio y hasta que no crezcamos un poquito y sepa qué cosas podemos hacer, vamos a ir poco a poco. Espero que os haya gustado este primer episodio y os espero la semana que viene con muchas sorpresas que estoy segurísima de que os dejarán perplejos en el próximo episodio. No olvidéis seguirme en Instagram y en las diferentes plataformas. También podéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.